Lo que quiero que hagan ahora es pasen conmigo a Job capítulo 6. Por favor, Job 6 y por favor el cartel 38, Nelson. Recibir las manifestaciones de revelación es revelado al hombre interior, como dice Efesios 3:16 y 2 Corintios 4:16, al nuevo hombre, como en Efesios 4:24 y Colosenses 3, al Cristo que está en nosotros, como dice en Colosenses 1. Tenemos el hombre interior espiritual, el nuevo hombre. Él está en nosotros y eso es lo que hace toda la diferencia entre el no regenerado y el regenerado, el que tiene poder espiritual y el que no tiene poder espiritual. Y este hombre interior recibe revelación por nosotros. Bueno, nosotros recibimos revelación a través de este hombre interior, mejor dicho. Recibimos revelación a través de este hombre interior, a través de los 5 sentidos o de los sentidos espirituales de este hombre interior. Sentidos espirituales de este hombre interior. Y podemos recibir revelación por medio del tacto espiritual, del gusto espiritual, del olfato espiritual, de la vista y del oído espiritual. A través de este hombre interior. Aquí en Job tenemos un versículo en que la palabra habla de recibir revelación por un hombre que tenía el Espíritu sobre él, revelación a través del sentido espiritual, en este caso, de su gusto. De su gusto. En Job 6:30, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Mi paladar discernir las cosas inicuas. Uno puede a través del sentido espiritual, del gusto, discernir espíritus, tener discernimiento de espíritus, operar esa manifestación. Jesucristo, te dice varias veces en los evangelios que Jesucristo olió, Jesucristo ejerció el sentido espiritual del olfato y él entonces sabía que había un espíritu malo en alguien. El Dr. Rubel dice que una vez que Dios te haya dado revelación a través de tu olfato, entonces tú nunca lo olvidarás, porque huele como un cuerpo humano en putrefacción, dice él. Un cuerpo humano en putrefacción. Muy mal. Bueno, Job entonces tuvo revelación por medio de su sentido del gusto. Dios siempre nos simbolizará en la categoría donde tengamos conocimiento experimental, donde tengamos conocimiento o reconocimiento espiritual. Dios siempre nos simbolizará en esta categoría para nosotros, como ya les expliqué. Juan 2, por favor, Juan 2. Dios nos revela lo que necesitamos saber a través de los sentidos espirituales. Aquí en Juan 2, en versículo 23, leemos: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesucristo, viendo las señales que hacía. Él tenía poder en su vida. Y esto es lo que les llamaba la atención a muchos. Así que, viendo estas señales que hacía, muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo conocía a todos? ¿Cómo sabía lo que había en el hombre? ¿Cómo sabía esto? ¿Cómo puede uno conocer a todos? Bueno, hay dos maneras. ¿Podría yo decir que yo sé que todos ustedes son mortales? ¿Tengo que recibir revelación para poder saber eso? No. En otras palabras, la palabra ya me dice que todos los hombres son mortales, que todos los hombres morirán, a no ser que Jesucristo vuelva primero a recogernos. Pero todos somos mortales. Así que Dios no tuvo que revelarme eso, yo ya lo sé, porque está en la palabra y yo puedo verles, ya lo sé. Pero
si Dios me revela, o si yo necesito saber algo sobre alguno de ustedes en particular, por ejemplo, que alguien tiene una enfermedad, cualquiera, entonces para saber eso, o tú tienes que decirme, otra persona tiene que decirme, o tiene que ser por revelación. Y si es una cosa secreta que solo tú sabes y que tú no le dices a nadie, entonces ¿cómo lo voy a saber? Bueno, lo voy a saber solamente si hay un provecho primero, porque Dios no me revelará nada si no hay un provecho. Y segundo, entonces, si hay un provecho, si Dios me lo revela. Pero hay dos maneras de saber cosas, o a través de los sentidos, leyendo la palabra, viendo a la gente, escuchándole a alguien, o por revelación, por revelación. La revelación empieza donde la palabra termina. Muy importante eso. Dios espera, Dios cuenta que nosotros sepamos lo que se puede saber a través de los 5 sentidos carnales. Ahora bien, dice que Jesucristo, aquí en 24, no se fiaba. Eso es, no se permitía pasar un tiempo muy largo con ellos, porque conocía a todos. ¿Qué es lo que él sabía? Él sabía todo lo que Dios le había revelado por la palabra escrita y por las manifestaciones de ¿qué? Revelación. Es lo que significa aquí. Que él había estudiado la palabra, él ya sabía cómo era el corazón del hombre. Que el corazón del hombre es engañoso, dice la palabra. Que no podemos confiar en los hombres. Que los hombres no son como Dios, no son seres espirituales perfectos. Y también él sabía por revelación lo que Dios le había revelado. Y yo creo que aquí es importante destacar una realidad tremendamente importante. Yo creo que yo no podría jamás olvidarme, sencillamente sería un acto de idiotez tremenda, no tener en cuenta continuamente la importancia sin par de estas cosas que estamos aprendiendo en cuanto a entender la palabra de Dios y por eso la vida que nosotros estamos viviendo. Lo que nosotros acabamos de ver aquí, que Jesucristo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, él no necesitaba que la gente le hablasen, porque él ya sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo? Por revelación escrita y por revelación a través de las manifestaciones. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Esto es tan claro para nosotros. ¿Por qué? Porque alguien nos ha enseñado la importancia de las manifestaciones en la palabra. La Biblia para la gente, para los mismos cristianos, los creyentes sinceros, buenos, bondadosos, que aman a Dios, pero incluso para esta gente que no conoce el poder de Dios, la Biblia sigue siendo en gran parte un libro cerrado, un libro sin sentido, porque leen y no reconocen lo que leen. Nosotros vamos a leer relato tras relato a la luz del conocimiento de las manifestaciones de revelación y de poder. Y vamos a entender lo que leemos. Vamos a entender las cosas que leeremos juntos. Las entenderemos. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más comprensión, más conocimiento, más entendimiento de las claves que nos permiten entender lo que hay en la Biblia. Es que la Biblia, para nosotros, ya que estamos aprendiendo estas cosas, va a llegar a estar para nosotros cada vez más clara, más fácil de entender. Es la gran importancia, una parte de la gran importancia de lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Juan capítulo 6, otro ejemplo con Jesucristo. Juan 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Pero esto decía para probarle, para ver qué tan agudo había llegado a ser Felipe. Es lo que quería saber.
6:6, esto lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Él sabía. Él ya sabía qué quería hacer. Y él sabía que iba a hacer porque él había leído la palabra sobre el poder de Dios y porque él había recibido por revelación qué hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Pero él le dijo esta cosa que se lo dijo a Felipe para probarle. Eso es para ver qué agudeza tenía, qué agudeza espiritual había llegado a tener Felipe. Juan 1, por favor, Juan 1, otro ejemplo de cómo la palabra empieza a hacernos mucho más clara a la luz de las manifestaciones. Juan 1, versículo 40, versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces, Jesucristo? Jesús respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo lo vio? Está hablando de una higuera aquí que él estaba mirando a lo lejos y que lo vio aquí debajo del árbol o bajo el árbol. No. Dice que antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Está refiriéndose a ver algo, a saber algo por revelación. Por revelación. No está hablando de ninguna cosa física aquí, ahí estaba sentado debajo de ese árbol. No. Está hablando de conocerle, aún antes de ser llamado al ministerio. De conocerle aún antes de ser llamado al ministerio por Felipe. Jesucristo lo vio por la vista espiritual. Ahora, un magnífico ejemplo lo encontramos en 1 Samuel capítulo 3, por favor. 1 Samuel capítulo 3. Aquí tenemos un magnífico relato que nos da el comienzo del ministerio del gran profeta, del gran juez Samuel. Y aquí tenemos un relato muy útil, muy ilustrativo, en cómo alguien puede comenzar a aprender a andar por revelación, a reconocer revelación. Lo mismo que nosotros, porque Samuel recibió el Espíritu, en el sentido de tener el Espíritu sobre él, no dentro de él, sino sobre él, y él tuvo que entonces que empezar a reconocer la revelación, lo que él tuvo que comenzar a hacer. Y aquí tenemos el magnífico relato que nos enseña esto, sobre revelación, sobre la revelación. Dice en capítulo 3, en el versículo 1, el joven Samuel, era joven, ministraba a Jehová, ministraba a Dios en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Porque Dios no estaba dando revelación. Es por esto, Dios no estaba dando revelación en estos días. ¿Pero por qué no estaba dando revelación? Bueno, les digo por qué. Es porque dice aquí que él estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí, el hombre encargado de representar a Dios aquí en la tierra. Ese lugar allí, ese área de donde tenían la lámpara del Señor, en ese templo, así llamado, aquí, era Elí. Él era el hombre encargado de hacer esto. Pero Elí, como dice aquí en la palabra, Elí era un hombre de Dios quien había crecido, había llegado al punto, mejor dicho, había llegado al punto de tener muy poca agudeza espiritual. Sus hijos se habían apartado del buen camino, eran muy malos, malvados.
sus hijos. Y él no se había mantenido firme con ellos, contra sus actividades. Quizás les había llamado la atención de vez en cuando, pero él no les había prohibido su mala conducta, que fue sumamente mala. Robaban, se aprovechaban de mujeres, no adoraban al Dios verdadero, sino que estaban incluso metidos con la iniquidad severa. Sencillamente sus hijos se habían apartado del buen camino. Ahora, nosotros no podemos garantizar que nuestros hijos amen a Dios tanto como nosotros. Eso es una decisión individual. Pero una cosa que sí podemos hacer es darles toda la oportunidad posible para que sí ellos puedan llegar a amar a Dios y conocer su palabra, creer en la palabra. Y cuando hacen mal, oponernos a su mala conducta firmemente. Y dice en la palabra que si nosotros criamos bien a los niños, que ellos tendrán toda oportunidad de andar bien ellos mismos. Bueno, evidentemente Elí no hizo esto, porque aunque no importa cuán grande tú seas, cuán magnífico tú seas como creyente, aunque no puedas garantizar que tus hijos anden bien, porque cada individuo tiene su libre albedrío. De todas maneras, tú como padre puedes manifestar tu desagrado y tu completa desconformidad con lo que hace. Puedes oponerte a lo que hace. Bueno, los hijos de Elí se metieron en el camino malo, en cualquier cantidad de errores muy serios, y Elí, sencillamente por la falta de agudeza de la cual él sufría, no se oponía a ellos. Era un hombre que no estaba recibiendo revelación de Dios. Él había tenido, por lo menos antes, el Espíritu sobre él. Había sido un hombre de Dios, pero se había permitido apartar tanto de la exactitud de la precisión de la palabra. Y es por esto que dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es como la palabra de Dios ha escaseado en generaciones anteriores a nuestra. ¿Por qué? Porque no había muchas personas que querían escuchar la palabra de Dios. No había hombres de Dios o mujeres de Dios para recibir la palabra, y no había hombres o mujeres con quienes compartir la palabra. No había mucha revelación. No había visión con frecuencia, dice. No había. Porque Elí sencillamente no tenía el corazón correcto con Dios. No tenía su corazón puesto para recibir cosas de Dios. Y muy pocas veces da Dios revelación una segunda vez si nosotros la rechazamos la primera vez. Ahora, mi experiencia, la experiencia de cada creyente, es que sí Dios vuelve a decirnos cosas una segunda vez, porque nos ama tanto. Pero si nosotros reiteradamente rechazamos la revelación de Dios, bueno, tarde o temprano Él va a dejar de tratar de hablarnos sobre esto, porque sencillamente no hay ninguna comunicación. Y es lo que pasó aquí. Este hombre tenía sus oídos, sus ojos espirituales tapados, embotados, no podía recibir revelación, no quería recibir revelación de Dios, así que escaseaba la visión, escaseaba la palabra de Dios. No había mucha revelación, pero vamos a ver cómo Samuel era la respuesta a las necesidades de la gente, porque él sí iba a aprender, iba a empezar a aprender a recibir revelación, y él iba a recibir una abundancia de revelación. Y aconteció un día, versículo 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo de que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, esto tiene su referencia literal a la lámpara de Dios que se mantenía siempre encendida, siempre prendida allí en el templo, y también antes que Elí muriera. Elí ya estaba bastante
avanzado de edad. Y la referencia aquí está también al hecho de que esto aconteció, esta experiencia con Dios, antes que Elí muriera. En el versículo 4 dice que Dios, Jehová, llamó a Samuel. No había visión con frecuencia, no había mucha revelación. Elí no estaba recibiendo revelación de Dios porque él no quería, no tenía el corazón para eso. Pero aquí está Samuel, un hombre quien había sido dado, entregado al servicio de Dios por su madre, un hombre que quería andar con Dios y servirle fielmente, que tenía la dedicación, la disciplina, el corazón para andar con Dios. Y antes que Elí muriera entonces, Dios empezó a revelarse a Samuel. Dios llamó a Samuel y Samuel respondió, heme aquí estoy, fantástico. La primera vez que Samuel recibió revelación, la primera vez, no había recibido revelación antes. Entonces, ¿sabemos qué? Que Dios le había puesto encima su ¿qué? Su espíritu. Él tenía ahora sobre él su espíritu, el espíritu de Dios. De otro modo, Dios no hubiera podido comunicarle. Así que Dios, antes de esto, o en este mismo momento, le había puesto sobre él su Espíritu Santo. Y Samuel escuchó la voz de Dios. No fue una voz natural, carnal, sino una voz ¿qué? Espiritual. Había recibido esta información a través del oído espiritual, de ese espíritu que tenía sobre él. ¿Ven? La revelación. Y él dice, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, este profeta extraviado, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Interesante. Samuel había respondido así. Él escuchó la voz del Padre, pero él nunca antes había recibido revelación de nuestro Padre Dios. Así que aunque él escuchó claramente la revelación, él no se le ocurrió que esto era Dios quien estaba hablando. Como nosotros, ¿no es cierto? Tenemos un pensamiento, ya que somos renacidos, estamos en la palabra, estamos hablando en lenguas, algo se nos ocurre en la mente, y quizás no se nos ocurra que esto es Dios que nos está hablando. Exactamente lo mismo le ocurrió aquí a Samuel, exactamente lo mismo. Incluso él supuso, bueno, ¿quién está aquí para hablar conmigo? Tiene que ser Elí. Él se imaginaba que la voz que escuchaba era la voz de Elí, porque él era responsable a Elí. Elí supuestamente estaba instruyéndole a Samuel, no le estaba instruyéndole mucho, es por esto que Dios tuvo que hablarle a él directamente, ¿ven? Porque Elí no era capaz de enseñarle mucho, pero Dios le habló directamente. Así que él, corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Poco perplejo, estoy seguro, porque él había escuchado, luego, entonces tiene que imaginar, bueno, estaba soñando, está hablando consigo mismo, preguntándose sobre esto, pero se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, otra vez. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? La segunda vez. Y Elí dijo, hijo mío, yo no he llamado, ¿por qué me estás molestando? ¿Por qué me estás fastidiando con esto? Estás soñando mal. Vuelve y acuéstate. Este Elí es muy agudo, ¿verdad? Dios le está hablando a Samuel, Elí no tiene idea. No tiene la idea más remota todavía. Dice aquí el versículo 7 explícitamente, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada antes, por esto que él no reconocía lo que estaba pasando, porque no había recibido antes revelación. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó la tercera vez, y vino a Elí la tercera vez, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Gracias a Dios, por lo menos Elí lo pudo entender después de 3 veces. Fue bastante lenta su percepción, llegó bastante tarde, pero por fin llegó. Él entendió lo que estaba pasando. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate.
y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahora bien, Elí había instruido bien en ese caso. Elí no estaba totalmente apartado de las cosas de Dios. Él por lo menos pudo compartir esto con Samuel, que era muy bueno. Le costó bastante tiempo por fin caer en la cuenta, pero allí estaba, por fin. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Muy bien, Samuel ha escuchado la voz de Dios 3 veces y por fin Elí le dice que es Dios. Imagínense, aquí está Samuel, viene la tercera vez y 3 veces Dios le ha hablado y todavía no sabe Samuel que es Dios. Y va Elí y dice, Elí, ¿por qué usted me ha llamado? Y 2 veces antes lo ha hecho y Elí le ha dicho, pero no te he llamado, Samuel. Aquí está la tercera vez, Samuel todo perplejo, preguntándose cómo puede ser que Elí me llama así, o yo escucho algo y yo sé que no estoy soñando, esto es real, yo estoy despierto, estoy escuchando la voz de Elí. Y aquí está perplejo y Elí dice, sí, ahora entiendo. Esto es Dios. Así que ve y acuéstate. Y si Él te llama de nuevo, Samuel, tú dices, habla Dios, porque tu siervo oye. ¿Qué me estaba hablando? Eso fue Dios. ¡Caramba! Ok, yo voy a mi cama, me acuesto y espero hasta que me llame. Entonces vuelve a su cama, a su cuarto donde está durmiendo ahí y vuelve y se acuesta en la cama y está. Me pregunto si va a llamar otra vez. Espero que llame otra vez. Les aseguro. Bueno, les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que al volver a su cuarto él iba a dormir muy profundamente? Entonces, ¿qué harían ustedes? No, estarían aquí así. Pues seguro que no estaba durmiendo nada. Así que allí está en su cama y vino Jehová, versículo 10, y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla por el Señor hoy. ¿Qué estoy? Él estaba listo, estoy seguro. Y ahora que Dios le ha conseguido que él esté escuchando, Dios le puede dar una revelación tremenda, una revelación un poco negativa en cierto sentido, pero por lo menos mucha revelación. Allí está Samuel recibiéndolo a través de este espíritu que él tiene sobre él. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinguirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Porque la casa de Elí estaba ya pudrida. Sus hijos, como ya les dije, se habían apartado mucho. Su corazón, sencillamente, era malo. Ellos no eran personas que necesitaban ser corregidas, eran personas ya entregadas completamente al diablo, a lo malo del diablo. Y así que ellos estaban andando las tinieblas, habían escogido las tinieblas, era su decisión para su vida, entonces Dios no podía continuar con ellos, sencillamente, como les dije antes, Dios estaba aquí, ellos estaban aquí. Entonces, Dios es la fuente de toda bendición, de toda bondad, de todo lo bueno. Si alguien se porfía en estar aquí entonces en algo opuesto y contrario a lo que es bueno, entonces, ¿qué es contrario a lo bueno? Lo malo. Y siempre hay consecuencias nefastas con andar aquí en lo malo. Así que Dios le dice por revelación a Samuel que yo voy a cumplir contra allí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabe a qué iniquidad me refiero. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él que no los ha estorbado. Aquí está la clave. Quizás no podemos garantizar que nuestros propios hijos no blasfemen a Dios o que no anden muy mal. Es decisión de ellos. Pero nosotros podemos estorbarlos, por lo menos,
Y les digo, si criamos bien a nuestros hijos, ellos van a, mayormente por lo menos, ellos van a responder, ellos van a ser buenos creyentes. Si tengan su entusiasmo, su amor, es decisión de ellos. Pero tienen grandes oportunidades de hacerlo. Esto va a ser excepcional, pero si ocurre que un niño, que un hijo no quiera andar según la palabra, entonces nosotros tenemos como padres la responsabilidad, el deber de estorbar. Si ellos quieren porfiarse en eso, es decisión de ellos. Allá ellos. Depende de ellos. Pero Elí no lo hizo. Él no los ha estorbado, dice aquí. Por tanto, 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, después de esta primera revelación. Dudo de que durmiera mucho después de esa revelación tampoco. Y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión Elí. Él temía hacerlo, porque, bueno, no le gustaba nada la idea de compartir esta revelación con Elí. Puede imaginarse por qué, porque era una revelación tan negativa. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añadas si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Él por lo menos reconoció que era revelación de Dios. Y Samuel creció, dice aquí. Samuel creció. Él tuvo que crecer. Nosotros tenemos que crecer. Dios nos ha llamado a un andar espiritual con Él, pero nos toca crecer. Samuel tuvo que empezar a reconocer la voz de Dios. Tuvo que empezar a hacer eso. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y a reconocerlo cada vez más. Samuel creció y Jehová estaba con él. Dios está con nosotros, está en Cristo, en nosotros. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso quiere decir que si Samuel lo dijo, entonces ocurría. Cuando Dios le daba a Samuel revelación, entonces Samuel creía, Samuel decía esa revelación como profeta. ¿Y qué pasó? Bueno, la cosa que Dios había compartido con él siempre pasaba, siempre pasó, lo que dice la palabra aquí. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ninguna. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Ven cómo Dios puede exaltar a un hombre? Él le daba revelación, él le daba a él revelación, y Samuel fielmente cumplía con las palabras que Dios le daba, les decía, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Van a reconocer que nosotros somos fieles embajadores de Cristo. Si nosotros nos ceñimos a su palabra, correctamente dividida, si nosotros estamos agudos y fieles en recibir revelación y andar según ella, van a reconocer que nosotros somos de Dios. Ya lo están haciendo en Venezuela, en Colombia, en los lugares donde nosotros vivimos la palabra, están reconociendo algunos por lo menos estos de Dios. Este hombre, esta mujer, no es un hombre cualquiera, no es una mujer cualquiera. Ellos hablan de Dios y ellos viven el amor de Dios. Reconocen que nosotros estamos hablando algo divino, algo de Dios. Es lo que ocurrió aquí. Porque Samuel fue fiel profeta de Jehová. Y todo Israel, todo el área donde él estaba viviendo y trabajando y creyendo, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se revela a través de revelación. Y
Si uno es un verdadero hombre de Dios, si uno realmente está representando a Dios, entonces cuando hay revelación, y cuando uno recibe esa revelación y fielmente la comparte, entonces siempre lo que se dice ocurrirá. Porque es de Dios. Si Dios revela algo, entonces no depende de nosotros, es de Dios, y la revelación de Dios ocurrirá. Hablaré más sobre esto más adelante. Pero vemos que entonces que él había crecido espiritualmente, en agudeza espiritual. Él había aprendido que la primera cosa en la revelación es escuchar. Es la primera cosa, escuchar, estar alerta, dispuesto a recibir. Y luego, al escuchar, recibir la revelación. Es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos enseñará a través de la experiencia, sencillamente al practicar la palabra nosotros. Ahora pasen conmigo a Jeremías 23, por favor. Jeremías 23. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir su palabra, a creerla, a compartirla con otros. Y quiero leer con ustedes este magnífico relato en Jeremías sobre los pastores verdaderos. Elí era un pastor como alquilado, él no pastoreaba bien. Samuel llegó a ser un magnífico pastor que servía a la gente de Dios fielmente, precisamente, exactamente con la palabra de Dios. Hoy en día hay tantos ministros de la iglesia cristiana que no desempeñan fielmente ni agudamente sus responsabilidades. Bueno, quiero leer con ustedes aquí el versículo 1 de Jeremías 23. Hay los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, y serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Pero a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Los hombres que supuestamente representaban a Dios se habían vuelto malos, poco fieles. El sacerdote es el hombre que llevaba a cabo las órdenes dadas por el profeta.
Había adúlteros. Y aquí estamos hablando de adúlteros espirituales. Del adulterio espiritual. Porque los profetas no habían enseñado bien la palabra de Dios. No habían enseñado bien la palabra. Así que era el adulterio espiritual. La tierra estaba llena de adúlteros espirituales, como hoy. Que la tierra está llena de adúlteros espirituales, que han desertado la causa de la palabra correctamente dividida, que andan tras otros dioses, ídolos, y no enseñan la palabra correctamente dividida. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. 12. Por tanto su camino será como resbaladeros en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión ¿de dónde? De su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. En otras palabras, estaban diciendo cosas que agradaran a la gente, nada más. No eran profetas que de vez en cuando tienen que decir cosas duras a la gente. Eran hombres que decían cosas blandas, agradables a la gente. Bueno, no te importe, tú puedes hacer lo que te dé la gana. No. Vanas esperanzas, visión de su propio corazón. Atreviéndose a decir que paz tendrán cuando no había ninguna posibilidad de paz de Dios. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y aquí con la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Sin revelación profetizaban cosas vanas, falsas, engañosas. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensen como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fuego, el fuego purifica, y el martillo es para romper la dureza de un corazón, de tu corazón, y para darte un nuevo. Dice Dios que su palabra no es siempre agradable, simpática, blanda. No, al contrario, es como fuego
separa la paja del trigo. Y es como un martillo que quebranta la piedra. Así es la dureza de la palabra a veces, cuando es necesario para separar entre lo carnal, lo equívoco, lo errado y lo correcto. Martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El modo de que sepas si un hombre es un profeta no es por el provecho. No había provecho en esos hombres, ningún provecho hicieron, dice aquí. Con un profeta verdadero, el que verdaderamente está diciendo las cosas de Dios, hay un provecho. Y notaron el denuedo de Jeremías. Estaba hablando contra los sacerdotes, contra los supuestos hombres de Dios de esa era. Él era un profeta mismo, Jeremías era un profeta, él mismo. Y él aquí estaba hablando palabras duras. Él estaba utilizando el martillo, el fuego de la palabra. Hay que hacerlo. Alguien tiene que tener denuedo para pararse firme contra las cosas malas de su vida. Nosotros estamos rodeados de idolatría, de malicia, de prácticas idólatras y que apartan de la palabra. Tenemos que reconocerlo y tenemos que pararnos firmes. Dios está obrando mucho y poderosamente hoy, y tenemos mucha revelación hoy. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren conocer. Nosotros no somos los únicos. Hay tantas personas que están tan cansadas, tan aburridas, tan horrorizadas por las cosas que las rodean, que ellos están buscando otra cosa, están buscando a Dios, su palabra. No lo saben quizás, pero están buscando otra cosa. Nosotros representamos lo que hay. Y si nosotros nos disciplinamos a andar por la revelación que Dios nos da, a estudiar la palabra correctamente dividida, a renovar el entendimiento para que corresponda a lo que Dios quiere, vamos a comenzar como Samuel a crecer en agudeza espiritual. Vamos a poder reconocer cada vez más agudamente esa voz de revelación de nuestro Padre. Vamos a hacer lo que Él nos dice y vamos a cumplir grandes cosas con Dios para bendecir a su gente. Y quizás podamos llegar a ser como Samuel, hombres y mujeres de Dios, tan fieles, tan dinámicos en nuestro andar, que van a reconocer del norte al sur, de occidente a oeste, van a empezar a reconocer que estos hombres, estas mujeres son hijos de Dios. Porque Dios no dejará caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios nos promete que Él va a decir lo que Él quiere decir. Él va a querer decir lo que dice. Y Él va a estar con nosotros, en nosotros, dándonos todo el poder que necesitamos para llevar a cabo su ministerio de reconciliación aquí en la tierra. Amén. Grandes cosas nos esperan y nosotros podemos llevarlas a cabo si solo nos mantenemos fieles, dinámicos, creyentes, sin temor, con denuedo en la palabra.